Decreto 1953 de 2014, hacia la consolidación de la autonomía y la autodeterminación de nuestros pueblos. El Decreto 1953 de 2014 es una herramienta jurídica y política resultado de nuestro largo camino de resistencia como pueblos preexistentes o anteriores a la conformación del Estado-Nación. Con este decreto buscamos consolidar e implementar de manera plena nuestro derecho a la autonomía y a la libre determinación, mediante el reconocimiento a los territorios indígenas de su condición de entidad político-administrativa del Estado. Por lo cual, este decreto se convierte en un instrumento que avanza hacia la materialización y desarrollo de los acuerdos políticos logrados en el año de 1991 con la expedición de la Constitución Política de Colombia, especialmente del principio constitucional de reconocimiento de protección de la diversidad étnica y cultural de la nación. ¿Cuáles son los antecedentes del decreto 1953 del 2014? No solamente lo que quedó plasmado en el articulado de la Constitución Política nos dio autonomía, sino que de manera muy autónoma los pueblos indígenas han venido desarrollando esta solicitud a través de las luchas, a través de las mingas, a través de todo esto que se conoce a nivel nacional como el movimiento de base, el movimiento en las calles. Entonces, ahí en ese escenario, y a través de la Mesa Nacional de Concertación de los Pueblos Indígenas, hemos venido trabajando para consolidar este decreto que hoy se conoce como el 1953. Fue un proceso de construcción colectiva que se trabajó en distintos escenarios. Hubo un primer momento que fue un trabajo previo a la minga indígena del año 2013, en el que las organizaciones, y sobre todo la UNIC y sus organizaciones asociadas, en sus distintas comisiones de trabajo hicieron partícipe de este proceso. Trabajamos un documento borrador que se venía trabajando desde hace mucho rato. Por ejemplo, ahí recogimos el trabajo que venía adelantando la CONCEPI, el trabajo que venía adelantando la Comisión de Salud, las propuestas de algunos territorios sobre el tema de la administración de los recursos propios, y también recogimos las experiencias de algunas regiones en materia de fortalecimiento de la justicia y pudimos engranar eso en un solo documento, y ese documento político inicialmente lo transformamos en una norma jurídica, ¿cierto? En una norma jurídica. Y ya con ese proceso nos fuimos a la minga, ¿sí? Nos fuimos a la minga, y creo que una de las grandes, digamos, fortalezas que tuvimos en la negociación fue haber llegado con una propuesta sobre la mano, con una ruta jurídica mediante el cual se podía expedir ese decreto, pero además de eso, con la norma, con la propuesta. ¿Qué significa el Decreto 1953 de 2014 desde la voz de los pueblos indígenas? Decreto 1953 era ugarik seria ziguanoko. Erbir impari ikri mananka aiknan kazanika kwanai zanandi nkek migui gobierno neka masai zikweka mananka aiknu sakukon knisi zoja kwanai zananderi ikri chow migacho kwanai zanandi yin junan kowane me zananki mananka tan me zari nan kawa kweka ikse yang tak nukuran ano birin pare erneri gobierno de mananka amikre guk janan kun ikjame ya wande razi nanande mananka aikn ikri
Gobierno ya que el gobierno no ha desarrollado, digamos, la tarea de llevar efectivamente el desarrollo de los entes territoriales, entonces se da un inicio, un paso de avanzada con la expedición de este decreto 1953, que lo que busca es fortalecer la autonomía administrativa, política, social de las comunidades indígenas. De ahí la importancia de este decreto, porque es un primer paso que nos abre las puertas para desarrollar esos artículos que constitucionalmente y a través del tiempo el Estado no ha querido hacer. Para nosotros es un decreto que sienta una posesión realmente lo que se quiso plantear en la Constitución colombiana con el artículo 286, cuando se dijo que los resguardos indígenas se asimilaban a entidades territoriales, pero desafortunadamente esto no se dio y hoy con este decreto nosotros vamos consiguiendo esa autonomía territorial en busca de una entidad territorial consolidada. El decreto 1953 es una herramienta jurídica muy fundamental para los pueblos indígenas. A nivel nacional creemos que mediante el decreto se pueden realmente materializar muchos objetivos que por muchos años los pueblos indígenas nos hemos planteado, como lo que es lograr una autonomía en el marco pues, de ejercer gobernabilidad, ejercer una administración pues, acorde a nuestros principios, acorde a nuestras realidades. El decreto 1953 es una ganancia que han tenido las comunidades indígenas frente al posicionamiento de la autonomía y la determinación de todas las dinámicas que se han generado para garantizar en nosotros que se tenga una dinámica propia dentro de nuestros territorios y que los territorios asuman esto para ir ganando espacios a nivel nacional. El decreto 1953 como amazónico lo consideramos como una herramienta importante jurídica para la defensa de nuestros territorios, la defensa de la cultura, la defensa de nuestras costumbres, y realmente es la herramienta que nos ha dado a nosotros, los pueblos indígenas, de una lucha grande, es cómo administrar o cómo poner a funcionar realmente nuestros territorios. ¿Cuál es la estructura del decreto 1953 o cómo se compone? En primer lugar, se encuentra la parte general que establece el objeto, ámbito de aplicación, definiciones generales, financiación y principios para el funcionamiento de los territorios indígenas. El segundo título se denomina Competencias Generales de los Territorios Indígenas y de sus autoridades propias. En este título se desarrollan las normas generales para el funcionamiento de los territorios indígenas, planes de vida, procesos de planeación y administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas. Asimismo, establece los requisitos para solicitar la administración directa de dichos recursos y los mecanismos para el monitoreo, seguimiento y control integral. El tercer título desarrolla la administración del Sistema Educativo Indígena Propio SEI, donde se establece que la educación solo puede ser asumida por los territorios indígenas. El cuarto título se denomina Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, donde se establecen las definiciones y principios, los componentes del SISPI y las competencias de los territorios respecto del SISPI. El quinto título es el que corresponde al tema de agua potable y saneamiento básico.
Y finalmente, el sexto título se denomina Mecanismos para el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena. En el decreto se establecen 6 títulos que, si bien tienen relación, mantienen independencia para su ejecución, sus propios requisitos y esquema institucional, es decir, el desarrollo de los sistemas propios. Sin embargo, una de las apuestas es que se pueda implementar de forma integral el decreto, desarrollando todos sus títulos a través de la implementación de las políticas propias de nuestros pueblos y realizando acciones que tienen que ver con la reglamentación del decreto 1953. ¿Cuál es su objeto? El objeto de una ley o de un decreto es la parte dispositiva de la norma en la que se identifica la materia o asunto que se pretende regular. Es real, viable y único. Para el decreto 1953 de 2014, el objeto es crear un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, conforme las disposiciones aquí establecidas. Entre tanto, se expide la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política. Para ello, se establecen las funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud propia y agua potable y saneamiento básico en el marco constitucional de respeto y protección a la diversidad étnica y cultural. En virtud de lo anterior, el presente decreto dispone de las condiciones generales con sujeción a las cuales los territorios indígenas, en los términos aquí señalados, ejercerán las funciones públicas que les son atribuidas y administrarán y ejecutarán los recursos dispuestos para su financiación. ¿Qué significa crear un régimen? En el contexto estatal, este concepto se puede entender como un sistema de normas o conjunto de leyes que posibilitan establecer y regular el funcionamiento de algo, en este caso, el funcionamiento de nuestros territorios. Recordemos que aunque el decreto 1953 de 2014 fue expedido, se deben reglamentar cerca de 25 artículos para garantizar su implementación de forma integral. ¿Y qué significa que sea especial? 1. Significa que nuestros procesos organizativos están fundamentados en las leyes de origen y derecho mayor de cada pueblo, desde donde nacen nuestras prácticas políticas y organizativas. 2. Nuestra entidad territorial no necesariamente tiene que ser un territorio continuo, es decir, se pueden juntar las áreas poseídas, los títulos republicanos y los resguardos INCORA-INCODER y conformar una sola entidad territorial. Estos territorios indígenas pueden estar incluso en otros municipios y departamentos, proceso que fortalece el principio de unidad. 3. Porque administraremos nuestra propia educación y salud, fortaleciendo y posicionando nuestros saberes y modelos propios. 4. La administración será liderada por nuestras autoridades, escogidas según nuestros mandatos, la ley de origen y el derecho mayor.
Cuando se refiere a poner en funcionamiento a los territorios indígenas, no se quiere decir que actualmente los territorios indígenas no funcionen o no estén organizados, porque nuestros territorios han sido ordenados por leyes ancestrales. En nuestros territorios tenemos autoridades, espacios de decisión y hacemos vigilancia y control. En lo que se refiere al decreto 1953, los territorios podrán entrar en funcionamiento en los siguientes casos. 1. Cuando un resguardo constituido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, o su antecesor, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, tenga sus linderos claramente identificados. 2. Cuando un resguardo de origen colonial y republicano haya iniciado un proceso de clarificación que permita determinar sus linderos. 3. Cuando respecto de una área poseída de manera exclusiva, tradicional, ininterrumpida y pacífica por los pueblos, comunidades o parcialidades indígenas que tenga un gobierno propio, se haya solicitado titulación como resguardo por las respectivas autoridades. 4. Cuando una o más categorías territoriales de las enunciadas en los numerales anteriores decidan agruparse para efectos de lo previsto en el presente decreto. Y finalmente, cuando hablamos de entre tanto se expide la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política, esta parte se refiere a la transitoriedad de este decreto, ya que como lo establece el artículo 329 de la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República deberá expedir la Ley de Ordenamiento Territorial que reglamente a las entidades territoriales indígenas. Pensemos que nos va a permitir convertirnos en territorios indígenas, que es, digamos, como el inicio para llegar a ser entes territoriales. Sabemos que los entes territoriales aún no han sido reglamentados, pero que el decreto básicamente, pienso yo, ya nos está dando un inicio y nos considera, así sea para estos efectos, para el tema del Sistema General de Participaciones, nos está dando ya el carácter de ente territorial, y esto, digamos, es muy importante porque nos abre muchas puertas. Los entes territoriales, digamos, tienen otros derechos diferentes, tenemos otros derechos jurídicos diferentes ya a los que teníamos como resguardo o como cabildos. Y ya tenemos como un diálogo más de frente a frente con otras entidades territoriales como los municipios o los departamentos. Principios del decreto 1953. Es importante destacar que en cualquier norma, en cualquier ley, los principios son los que nos brindan elementos para interpretar cualquier duda que tengamos en el articulado de los decretos. Así las cosas, el decreto 1953 establece 9 principios. Autonomía y libre determinación. Identidad cultural. Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Territorialidad. Unidad. Integralidad. Universalidad. Coordinación. Interpretación cultural. ¿Cuáles son los alcances del decreto 1953 de 2014? Con la expedición del decreto 1953, el escenario político y jurídico para los pueblos indígenas se transforma, cambia, se consolida, porque, dejamos de ser, de alguna manera, en materia de autonomía político-administrativa, de ser unos menores de edad, a ser mayores de edad, en términos de la administración de los recursos, ¿cierto? Y eso, digamos, en el mediano y largo plazo, las implicaciones de orden político y jurídico van a ser fundamentales, porque vamos a tener realmente en el país un nuevo mapa político-administrativo. Una vez se conformen y se consoliden los territorios indígenas, lo que vamos a tener es otro mapa político-administrativo, porque ya los territorios indígenas tendrán que entrar, digamos, a identificarse, ¿cierto? Ya van a asumir unas competencias, van a administrar de manera directa
digamos, los recursos, pero además de eso van a adquirir unas funciones en términos de gobernabilidad, en términos de las funciones ambientales, fiscales, administrativas, políticas, jurídicas, es decir, vamos a entrar a otro escenario, ¿cierto? A otro escenario distinto a este, es decir, vamos en vía a la autodeterminación como pueblos, a la consolidación de los territorios ancestrales autonómicos, de lo que tanto hemos discutido. Los alcances jurídicos del decreto 1953, por supuesto, crea un nuevo régimen, un nuevo marco jurídico legal distinto, de hecho con una dimensión muy importante, entendiendo de que es un decreto que tiene unos alcances, incluso podría decir yo, de tipo, en materia jurídica, unos alcances orgánicos, pues porque recuerda que su techo sale de un artículo de la Constitución, así sea transitorio, que luego fue reafirmado por una sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, el decreto 1953 es un marco o un régimen jurídico, a mi juicio de ver, renovador, desafiador, revolucionario en términos jurídicos, yo podría decir que hasta descolonizador en algunos aspectos, porque resalta el ejercicio jurídico y de gobierno de los pueblos indígenas. Entonces es un régimen muy importante que logramos allí para los pueblos indígenas. Y político, pues porque por supuesto esto es una cuestión de poder. Los pueblos indígenas van a avanzar en un futuro hacia la administración plena o integral de la educación. Quien controla la educación controla el poder de una sociedad, porque habrán regiones y municipios enteros en el que en un futuro los pueblos indígenas pueden ser quienes gobiernen de manera directa y de manera más completa, y por supuesto eso tiene implicaciones en lo electoral, eso tiene implicaciones en lo social, eso tiene implicaciones en lo sociológico. Es decir, consideraría yo que si pudiéramos hablar de la nación indígena, este es un primer paso para seguir construyendo niveles de reafirmación de las naciones indígenas en Colombia en un ejercicio de interculturalidad muy importante, esa conquista, y creo que los pueblos indígenas debemos estar a la altura de poner en funcionamiento esta conquista histórica. ¿Y ahora qué sigue? El hecho de que nosotros participáramos en la Constitución del 91 y propusiéramos lo que se propuso allí, la esencia era ser nosotros autónomos en nuestro territorio, tener el control territorial, no el control de un pedazo de tierra, era ejercer autonomía territorial. En ese momento, después del 91, es un gran logro el 1953 porque nos permite un poquito ejercer la autonomía, en la medida que nosotros mismos nos convenzamos, seamos unos convencidos de que sí podemos ejercer nuestra autonomía. Y si estamos convencidos de que somos capaces en nuestros territorios de ejercer autonomía, de hacer control natural de todos nuestros recursos, debemos implementar el decreto 1953, porque eso nos puede llevar o nos debe llevar a la constitución de la entidad territorial indígena. Digamos, ya el Estado colombiano adquiere una obligación legal, ¿cierto?, de reconocer ese ejercicio de los territorios indígenas, de reconocer que los pueblos y las comunidades indígenas pueden administrar de manera directa sus recursos, y que entonces la institucionalidad tiene que adecuarse a esas nuevas realidades de orden jurídico, administrativo y político, incluso desde el punto de vista de lo que va a ser la planeación y la administración, porque tendremos que pensarnos hacia adelante un estatuto administrativo en clave para, digamos, desarrollar la ejecución, la puesta en marcha y la ejecución de todos estos recursos que son importantes para los pueblos indígenas en Colombia. Autonomía y gobernabilidad dentro de nuestro territorio. Y el 1953 nos lo está entregando, pero tenemos que hacerle una respectiva reglamentación a este decreto. Tenemos que reglamentarla de acuerdo a nuestros usos y costumbres de cada pueblo. Somos 102 pueblos en el país reconocidos y vendrán muchos más pueblos, porque cada día hay más pueblos indígenas, pero tenemos que acoplarnos a tener, y todos tenemos, los que estamos en la comisión, tenemos que tener claro que aquí estamos luchando por una autonomía, una gobernabilidad propia dentro de nuestros territorios. No podemos dejar los territorios a merced de otra administración, de gente ajena que no sean los pueblos indígenas.
Esa construcción tiene que ser desde la base, desde cómo se tiene que manejar a nivel político, a nivel administrativo y cómo se tiene que manejar desde la base. Esto cuando digo de las bases tiene que partir de las autoridades tradicionales, la línea los tienen que dar ellos. Entonces ya ahora con la construcción del CEIP, del CISPI que se está dando a nivel de los 4 pueblos, nos hemos dado cuenta que no podemos copiar los modelos de afuera, tenemos que sacar nuestro propio modelo para esa implementación del decreto autónomo, de cómo se garantiza la supervivencia de una cultura milenaria y de cómo seguir, no solamente pensar en el momento como tal, sino pensar de aquí a 100 años cómo mi cultura va a seguir permaneciendo con su lengua, con su vestimenta, con su... Entonces, es cuestión de prepararnos y de cómo manejarlo. Yo creo que eso al interior de los pueblos se ha hablado y ha dicho que en nuestros métodos de consulta vamos a hacer una consulta para que se maneje de la mejor manera. Esta es una nueva constituyente para los pueblos indígenas después de la Constitución Política del 91. Nosotros creemos que el 1953 da un salto en materia de reconocimiento y consolidación de los derechos de los pueblos indígenas fundamental, que desde luego necesitará de algún tiempo para que se pueda consolidar, ¿cierto? Pero es inevitable de que el ejercicio de la autonomía hoy en Colombia se viene consolidando, se viene profundizando y ese es el reto y el desafío que tiene el movimiento indígena por delante. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta donde estás, movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la corrupción, cuido el patrimonio que me ha dejado